La Gran Minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. ¿Estamos en el aire? Estamos en Hemos empezado. Me encantaría un día hacer radio. Pero radio rollo directo. Sí, rollo láser. Yo es Y que por hice- las noches como el faro. Yo es que dices que nunca le contamos a la gente en plan lo que hemos hecho en nuestras vidas, qué has pero hecho? deberíamos. ¿Tú has Yo sido- empecé trabajando en la SER, precisamente, algo que tiene mucho vínculo con nuestra invitada de hoy. Surprise. En COPE también, Uy. pero llevaba cultura. Pero de repente hablaba de Lorca, tal y. Uy, drama. no dejan hablar estoy de broma, Lorca en la estoy de COPE. broma. Estoy de broma. Ah, que es todo broma. Pero sí, empecé en la SER haciendo prácticas, luego en COPE, luego estuve en Unidad Editorial, que es el grupo editorial, bueno, ya no sé si sigue siendo, pero era el del Mundo. Y luego ya empecé a hacer publicidad, me pasé al lado oscuro y todo esto. Ay, qué maravilla. Pues mira, te voy a contar Pero yo era una dónde periodista de raza yo. Te voy a contar yo dónde he estado. Yo he estado en mi casa y luego en otro podcast que se llama La Ilíada. Y ese es todo mi background. Pero no quieres contar que eres abogada. y Ah, todo esto, no, eso no es da necesario. igual. Pero Eso sí, pa- soy abogada, ten mucho cuidado. Eso es un bien. Bueno, bienvenidos Venga, un día más céntrate. a La Gran Minoría. Cuando estéis viendo esto, será mi futuro, vuestro presente y Tu mi futuro, pasado. Además, esto va a salir dentro de. En riguroso falso directo. En riguroso falso directo total. Porque así ahora que- todo está on demand. A Vídeo ver, para on que la demand. gente lo vea cuando quiera. Ya te la lo pones televisión en lineal es Spotify. algo antiguo. Tenemos que recordar, que no lo recordamos nunca, ¿El qué? que la gente se suscriba al canal de YouTube. Ah, vale. Que nos puntúen en Spotify Con un 5. con un 5. Ah, bueno, ¿te puedes creer que el otro día ¿Alguien ha entré- puesto? que me he metido y pone 4,9 y yo, perdona? A ver, ¿quién es ¿Quién es este? el hijo de Eso iba a decir, no lo iba a decir. ¿Quién es el hijo de puta que nos ha bajado la media? total? Porque tenemos como 10 Tío, valoraciones. hay que ser mala persona. Yo creo que es alguna de nuestras enemigas. Es una enemiga, una exnovia, un algo así, te lo digo yo. No pasa nada, estamos bien, nos vamos a recomponer No, no, de es ese importante. ataque tan flagrante y no pasa nada. Bueno, decir que este espacio, este podcast está patrocinado por Bizum. Exacto. Bizum Help. No podría haber sido... Sin ellos, que estamos poniendo en contacto a personas que quieren ayudar con diferentes ONGs, Ujú. que ya habéis ido viendo a lo largo de estos programas, porque estamos ya pasado el Ecuador. Y ya me han contado por ahí que se está donando. Fíjate. Que estamos sirviendo para algo. Y era el yo que me objetivo. alegro. ¿Y quién nos ha venido a visitar hoy, Carlos? Pues nos ha venido a visitar, qué ojos. Una tía de raza. De raza. Una tía de los pies a la cabeza. Preséntala tú, di tú su nombre. Pues mira, voy a hacer primero un pequeño speech introductorio porque lo mejor de Marina Lobo no es solo lo bien que habla, sino que es una tía, o al menos en mi opinión, una tía cañera, una tía de estas que no se guarda nada y una de esas invitadas que dices, quiero que venga al podcast. Pues bienvenida. Ay, qué Bienvenida. bien, qué ilusión, me siento muy bien acogida ahora mismo. ¿Verdad? Podríamos haber dicho más cosas, pero ahí nos vamos a quedar. Que la gente la conozca. Claro, claro. ¿no? Que hable Podemos por haber ella dicho de misma. todo. Ella está acostumbrada a darle a la lengüita. A rajar bastante, sí, De hecho, lo que no estoy acostumbrada es tener a gente al lado que me hable Que raje también, ¿no? Claro, claro, claro. Eso hablábamos en privado, que cómo lo haces en el Twitch tú sola. Claro, yo estoy en la serie en hora 20 y pico. Ujú. En el Twitch de Spanish Revolution, que hago directo todos los días. En el canal de YouTube de Público, que hago directo los viernes ahora Madre también. mía. O sea, yo soy ¿Todos los días en público también? en Público los viernes. Ah, bueno. Y de lunes a jueves en el de Spanish Revolution. Y- Que son 3 horas. Bueno, depende. Hoy, Depende. el de hoy eran 3 horas. El de hoy igual ha durado un par de horas, pero es que yo no tengo límite. Yo me pongo a hablar. O sea, tú porque te cortan, que si Claro, no o sea, podrías yo seguir. mi límite es cuando tengo que empezar el siguiente trabajo. Claro, tengo un montón de claro, trabajos. pero es que esto es otro rollo, porque claro, tú y yo aquí estamos jiji, jaja, juju, con una invitada, con la ONG y tal. Pero imagínate tú sola Claro. dándole a la lengui. Bueno, sola no, porque tienes ahí a la gente que te Sola no, comenta. porque tienes a la gente del chat que es Claro. muy maja y te va Claro. preguntando cosas y porque la actualidad pues no te deja descanso. Entonces yo de repente empiezo el directo comentando las noticias diciendo voy a hacer esto, esto y esto y pues salta todo por los aires y entonces de repente tienes que leer otras y no pasa nada. O sea, Sabemos de lo que nos hablan, ¿verdad? ¿Y cómo llevas la carga de hablar tanto? O sea, imagino que está en tu personalidad, pero no llega un momento que te cargas.
llega un momento en el que digo, creo que ya he contado esto. Hay muchas veces, Y no sé dónde. te lo juro, de repente me hablando y digo, chicos, yo creo que esto ya os lo he contado. Además, como pidiendo perdón, pero bueno, Por si acaso. Claro, y lo voy a contar. Y entonces, pues tengo como 3 trabajos y nadie me ha regalado un coche. Y luego le das una a de la... las quejas Ya. que quiero traer hoy aquí. Pero tienes que ir a tardear, porque si pasas por tardear te regalan Yo un creo que coche. Ana Rosa debería invitar a Marina Lobo Hombre. para hablar de pluriempleo. Es que Estaría además hay guay. mucha gente que me dice, tía, qué guay, estás en muchas cosas. Digo, de verdad, o sea, no me digáis qué guay cuando estoy en muchas. Cuando tenga un trabajo, querrá decir que he triunfado en la vida. Efectivamente, que es muy a colación Claro. de esto que dices, del niño este que se ha hecho famoso en las redes contando todo lo que trabaja para sacar adelante a su familia. Ha ido a Ana Rosa, donde le han dicho que qué bien, esas son la gente que queremos, que se esfuerza, que tiene muchos trabajos, tal y cual. Le han regalado un coche. Qué guay que eres pluriempleada, y es como que no es guay, que no es guay, que no, Nada va, de eso es guay. que no va por ahí, Claro. que no va por ahí, que Como lo que si- quiero es entrar a las 8, salir a las 5:30 y si es a las 3 con horario funcionario, Buah, mejor. mejor sería aún. impresionante. Y irme por la tarde a pasear con mi perro. Pero yo lo digo siempre, digo, yo estoy en un contrato de 40 horas semanales de, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros. Ya me pongo a pedir Bien, decente, decentito, bien, sí. ¿sabes? Como Que para me decir, encanta porque nuestras aspiraciones Claro. tampoco. Sí, están sí, llegando, o sea, nos hemos que- quedado que ya... depende de dónde estés, dices 3.000 euros. ¡Hala, hala! Pero, Pero chico, que- que tampoco es que tanto no, que dinero. cuando tienes Bueno, más de vive un- en Madrid con Sí. 3.000 euros, te da para una vida normal. Y con menos vivo. Cuando O sea. tienes más de un trabajo es precisamente porque con uno pues son 1.000 euros y en Madrid no te da con 1.000 euros para nada porque ya más de la mitad se te va en el alquiler y entonces coges más y te haces autónoma y cada vez tienes menos dinero. Es que un es un poco así. auténtico drama. No, pero ¿qué opináis? Me interesa, ¿qué opináis del chaval este que ha salido? ¿Cómo lo habéis visto? Porque yo es que es uno de esos discursitos que no puedo Ah, contaros, yo a la mí él verdad. me parece No el genial. suyo, ¿eh? Claro. No el de él, que lo que hablaba era simplemente, hey, chavales, no, sé qué, claro, claro. no deis la Sí, lata, como por así es decirlo. romantizar precisamente lo que estamos hablando, romantizar una situación tan precaria de una persona y claro, rodeado en tardear de toda esta gente, del mérito, hay que esforzarse, hay que levantar España. Meritocracia. Y meritocracia. normalizar que tengas 2 trabajos y que estés todo el día trabajando y que vivas, pues como decía el chaval, justo que no Ya. llegues o que lo hagas porque no tienes una buena situación, un buen contrato. Si fuera porque quieres ser el más rico del cementerio, pues me parecería fenomenal, pero es que no es el caso. Ya. Es que claro. la gracia es que en un país donde el 60% de la riqueza es heredada, son datos, no es discutible, siempre hay quien intenta contraponer esfuerzo a resultados. Como si de verdad se hiciera posible esto de si quieres puedes, si te lo ocurras, si te matas, si tienes 3 trabajos y haces todo, al final va a llegar un momento que te vas a forrar y vas a vivir de puta madre. Y es todo mentira. No, es todo mentira. Y es todo mentira. De hecho, decías lo del 60% de la riqueza y tal es heredada y yo lo veo en mi entorno. O sea, yo soy de León, la gente en León normalmente, y mi entorno ha sido bastante conservador. A todos y a todas nos han metido esto en la cabeza de si te esfuerzas, estudias, tienes un buen trabajo, al final podrás hacer tu vida, tener tu piso, irte de vacaciones, ¿no? Tampoco te digo que puedas Lo hacer básico, locuras, o sea, pero sí, lo en plan. básico. Y yo tengo un montón de amigas que se están dando cuenta ahora. O sea, tengo un montón de amigas que me dicen, tío, ¿cómo puede ser que esta persona se haya comprado un piso? Y dices, porque tiene una herencia o unos padres que han puesto su entrada. Y tú, que has trabajado de lo que sea desde que empezaste, o sea, desde que terminaste la carrera, o desde los 18 años, no te lo puedes pagar. ¿Por qué? ¿Porque te has esforzado menos? No. Porque, No, claro porque que no no. tienes, no partes de la misma igualdad ni de la Es misma que no situación. partimos de la misma base, entonces vas con una desventaja o con una ventaja, me da igual, que nunca va a ser igual. Lo que me hace gracia es que lo tratamos con cierto cinismo. Primero tenemos normalmente, hay cierto tabú en España, creo, para hablar de dinero, más que en otras culturas. Sí, es como que no se sepa por una parte, no quiero... Luego de repente hay gente que le encanta aparentar. Eso sí. No, pero aparentarnos hablar de dinero. No, yo te digo que le encanta aparentar que tiene y no tienen tanto. Ah, total. Y luego hay gente que sí tiene y es como no vayas contando mucho por ahí, que tampoco... En general, o sea, a mí lo que me hace gracia es como... Mis amigos ricos hablan como si no lo fueran. Y mis amigos pobres también piensan que no lo son. Y es como, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, hemos pasado de la conciencia de clase, del obrerismo y, en fin, las sociedades estamentales, a llegar a un punto en el que nos hemos creído para mí, una falacia de no, todos somos iguales y hay igualdad de oportunidades y bli, bli, bli. No, eso Y como digo, me da la sensación de que el rico aparenta ser pobre y el pobre aparenta ser rico. Claro. Y estamos aquí en un peliculón que nos hemos montado que no nos lo creemos ninguno. Yo creo que hay 2 clases, las personas que pueden fallar y las personas que no. ¡Total! Es decir, Me encanta no eso, se podría Marina. haber resumido mejor. O sea, O sea, te amo total. ahora mismo. Las personas que dices,
pues tengo un caminito muy estrecho por aquí y como pise en falso me caigo y a la mierda porque no tengo ninguna red de seguridad, y las personas que tienen 4 carriles. Absolutamente. Claro. Y que no se tienen que preocupar tanto por caer, porque para caer lo tienen mucho más complicado. A mí me jode la gente que me cuenta un rollo que no me gusta mucho, que tú me puedes contar la historia de tu empresa como tú quieras, y eres totalmente libre. Creamos este proyecto, nos lo hemos currado muchísimo. Ejemplo, estos que venden sudaderas. Sí. Nos lo hemos currado muchísimo. O zapatillas, tal, o zapatillas. No sé qué, no sé cuántos. Hechas todo- en Alicante, además. Todo genial, nos lo hemos currado, pero tío, cuéntame también, y no pasa nada, que has tenido una base, que has tenido una ayuda, que te han podido ayudar, que te han inyectado pasta para que tú lances ese proyecto, que luego evidentemente se ha desarrollado con tu curro, pero no me cuentes un rollo de 3 pares de narices, porque también estás generando en la gente joven que te ve, que es justo tu nicho, una idea falsa de lo que es montar un negocio. Y generas mucha Total. impotencia porque ellos y ellas dicen, pero ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué ¿Ya? a mí me está costando tanto? ¿Por qué yo no puedo aspirar a eso? Si llevo los mismos años currando que esta otra persona e incluso igual me ha ido mejor en los estudios y me ha ido mejor en las prácticas y he tenido mejores trabajos, ¿por qué yo no puedo acceder ahí? Entonces por eso está la gente así, de los nervios y ansiolíticos fuera hasta el Total. culo. A La la gente está- Lorazepam, Claro a la que Lorazepam. empiezo a notar, sobre todo en mi generación, que es la de los 90s, el descontento este de a todo, bueno, a mí por lo menos, venga, tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer un máster, tienes que hablar idiomas, porque es que si lo consigues vas a conseguir vivir. Yo lo digo, Bien. he vivido siempre bien con mis padres, clase media, genial, yo he podido hacer todo lo que he querido, estudios y tal, pero me han dicho, si tú es que vas a poder vivir mejor que nosotros, vas a tener Sí, más cosas no. que nosotros. No está pasando. No O está al menos No las está- mismas, si es que nos valdría con No, las es- mismas. no está pasando. No está sucediendo. O sea, No. yo ahora mismo con 33 años no tengo la vida que tenían mis padres ya con una hija con mi edad. Y encima, eso, perdón, claro, te iba a decir, y encima con hijos. O sea, mis padres, una familia con 4 hijos, con un sueldo, porque mi madre no trabajaba, y pudieron vivir muy bien durante toda su vida. Pues no sé por qué hablo en pasado. Y han podido vivir. Madre mía, alguien está Perdonad, pensando en la herencia perdonad. aquí en esta mesa, madre mía. No, y han podido vivir bien, mantener 4 hijos, darles una educación, bla, bla. Y yo llevo 10 años trabajando y puedo decir que tenía una carrera profesional relativamente buena, por así Sí. decirlo, y cobrando sueldos incluso por encima de la media, y digo, y me sirve. A ver, yo he vivido bien toda mi vida también. Y alguien te diría, ¿en qué te la gasta? ¿Por qué no se ha... Claro, te dirán, Ahora es que viajas mucho, Sí. es que ahora los jóvenes queréis viajar todo el día, tal, no Como sé al qué". niño este que le va ahora fenomenal, que le están llevando a la tele y a sitios de ¿A quién? internet, al niño este que Ah, salió, sí, que está sí. muy tatuado, el que Ah, hemos hablado sí, del sí, coche, sí. que dice que era Sí, pluriempleado, sí, sí. ahora le están criticando porque tan mal no le irá porque mira qué tatuajes tiene. Ah, sí, Oh, sí, sí, Dios siempre Porque hay- aquí estás tan pronto eres un ídolo de masas del trabajo precario como... Sí, 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 ¿Cómo sí. no? Aquí te como de, tiran la, enseguida, sí, sí. como de la meritocracia. De todas formas, también te digo, yo creo que la culpa la tenemos nosotros y nosotras. Sí. O sea, siento ser tan claro, pero aquí todos cobrando 1.000 euros, como aquel que dice. Sí, sí, por un Eh, trabajo 1.000 euros, po- 1.000 y pico, no vas Bueno, a cobrar más. Y es encima, rarísimo. ojo, que te quieres subir el sueldo mínimo a 1.080 y todavía te... Se cae España. Todavía te Se cae dicen, España si suben el "No salario puede mínimo, ser". se caen los empresarios, el sistema no se va a poder sostener. Claro. Gracias, Yolanda, por demostrar que el sistema ha seguido Sí, tal y ha como seguido estaba. tal y como estaba. ¡Se cae España! Es que ¡Socorro! Es O sea, fuerte, pero un poco lo que hablamos, ¿te acuerdas el otro día que hablamos, que decíamos, en temas de medio ambiente, que decíamos, joder, a la gente le falta un poquito de, tío, de no le des tanto like a un vídeo de Instagram y sale un poquito a la calle. Y en este tema me parece lo mismo, estamos todos cobrando 2 duros. No todos, entiéndeme, pero la mayor parte La de la mayoría, juventud sí, sí. cobrando 2 duros, sin capacidad de ahorro ninguna, perdiendo capacidad adquisitiva todos los días, con sueldos de risa, mientras, por supuesto, el 1% se sigue forrando. Y aquí no pasa nada. O sea, no se mueve nada. Estamos inmóviles cuando la situación sería casi para que hubiera una manifestación a la semana en las Sí. calles diciendo, oye, mira, los alquileres no pueden costar lo que están costando. ¿Y por qué creéis que pasa esto? No sé, yo creo que hay como varios factores. Uno, el pluriempleo y que la gente echa tantas horas en el curro que está Cansada. mentalmente agotada y Ya. no tiene fuerzas para absolutamente nada. Dos, la desconfianza también en que esa manifestación sirva para algo y consiga cambiar realmente las cosas. Y yo creo que también tradicionalmente se nos ha empujado mucho a dejar de manifestarnos. Es decir, creo que nuestra generación Ujú. viene de unos padres que han tenido, o sea, que se han manifestado mucho y que han luchado mucho por sus derechos, pero que han recibido muchos palos y que nos han dicho siempre,
ay, tú no digas nada, tú no tal, Sí. que te van a echar y como No, te ya. echen y luego no te contraten y te meten ese miedo en la cabeza a decir lo que piensas, a luchar por tus derechos y como nos hemos criado ahí, tampoco decimos nada. Creo que hay que romperlo y creo tristemente que esta es una sensación que llevo teniendo estos últimos años, que se va a romper cuando estalle otra vez esta burbuja absurda en la que nos hemos metido y ya nadie pueda vivir en su barrio, que es un poco lo que está pasando, y vuelvan otra vez esas oleadas de desahucios, digo oleadas porque desahucios sigue habiendo, Sí. pero que volvamos a ver otra vez A gran escala. a gran escala esos desahucios y entonces ahí se produzca una especie de O sea, despertar. al límite tenemos que ir Sí. siempre, ¿no? Yo Hostia, creo- tía, pero es que ya está ocurriendo. Es Sí. que, ¿sabes? Es como cuando llegue, pero es como con el cambio climático, que es lo que tiene que ocurrir ya. No sé, Ya. que nos Es muran, que nos ahogamos. ¿Sabéis qué pasa? Que es lo que digo siempre aquí. Hay como dos realidades en España. Entonces estamos las que pensamos en los desahucios. Ujú. De desahucian a muchísima gente, casas que tiene el banco que encima no las ceden a familias que lo necesitan y luego están la otra parte de España hablándote de los ocupas. Ah, sí, claro. Ya. Que han descendido, por cierto, este año. Pero Sí, da igual. pero eso no se cuenta porque ahí Bueno, porque, ya eran pocos. porque madre mía los ocupas y tal. Entonces creo que por una parte a muchísima gente también se le está vendiendo una historia. Luego también noto mucho en esta generación Z, que creo que es la... ¿No? Yo soy millennial, los Sí, Z. Z, Nosotros Z. somos millennials. Nosotros Sí, millennials, como de los últimos, Oigo, creo. aparte de ¿no? esto que has dicho, que creo que nos ha afectado más a nosotros. ¿De qué año eres tú, Marina? Del 92. Ah, vale. Ah, pues casi, casi. Mm. Yo creo que esta generación nuestra ha sido más de no digáis nada, cuidado, Sí. no tal. Y esta que viene son más, todos nos roban, la política es una mierda, todos los políticos son iguales, es que no vamos a conseguir nada. Yo creo que hay como sensación de no sirve, nada sirve. Hostia, sí, o sea, No lo sé. es que no sé qué decirte. Pues Porque yo tengo esa sensación. yo veo como una dualidad. Veo, por ejemplo, a esta generación Z, como dices tú, tío, veo TikTok y Sí. veo unas cosas que me quedo muerto, en plan como de autoexplotación máxima, de neoliberalismo radical llevado al extremo, y luego veo también como una corriente, una oleada también muy activista en muchos temas. Sí, hay una corriente de yo he visto a mi familia y tal explotada, he visto que la meritocracia que me han contado no sirve, he visto que esto de echar muchas Ya no horas se la no creen. vale, y o me lo monto por mí mismo o critico y busco el autocuidado, que eso lo lleva mucho la generación Z también, de no, yo quiero tener tiempo para mí, yo quiero tener tiempo para estar con mis amigos, y si me ofreces este contrato por este Chao. dinero... Yo en No ellos lo sí que acepto. veo que no les vale que les llamen generación de cristal. Mira, generación de cristal, No, no, si estoy no, malito que era de psicólogo, pues cristal. me piro, Claro, ¿sabes? O sea, exacto. o sea, ahora yo expreso mis sentimientos Sí. y soy más flojo por eso. Pírate, Sí, ¿sabes? yo Es creo que un hablan momento. más de dinero también y lo cuentan más todo Sí. por esta época de las redes sociales y era de las redes sociales que están acostumbrados a, si no les han pagado, lo cuentan. Si Sí, les sí, pagan sí, mal sí, en sí. no sé dónde o han ido a una oferta de trabajo que tal, la cuentan. Cuando antes era como, no lo cuentes, a ver si lo va a ver otra empresa y no te van a contratar. ¿Y sabéis con qué flipo también? ¿No habéis visto estos vídeos en TikTok como, no sé, como que hablan como de pareja o de echarte pareja tal? Y es como cada vez más como nuestra situación es tan precaria, tan precaria, tan precaria. Es que esto me puse un voicemail a mí mismo el otro día porque es un tema que me hace gracia y me lo apunté. Veo que hasta el amor y la pareja se han mercantilizado, por así decirlo. Y me refiero a que cada vez más, como nuestra situación es más precaria, veo a la gente súper joven que a la hora de ligar van buscando estabilidad económica, van buscando el abrigo de la pareja, pero casi como una estructura económica más que emocional, ¿sabes? Y es porque creo que tienen cada vez más claro, o se les ha roto, si a nosotros se nos ha roto el esquema con 30 años, ellos ya es que vienen Bueno, con el esquema roto. Igual ellos van sobre seguro de que todo va a ser una mierda. Sí, Sí, yo creo que justo, sí. sí. Y que también muchos verán que si tienen una pareja que no ingrese dinero, pues no van a poder ni alquilarse un piso. Ya no te digo comprarse. O sea, a mí me pasó que yo, el piso en el que estoy ahora, de alquiler por supuesto, lo compartía con un compi de piso. Mi compi de piso se echó novia, se fue. Y yo, ante el que hago, voy a buscar una compañera de piso ahora, otra vez, o sea, no quiero, no Ya. tenía ningún amigo además que buscara piso, pues mi pareja, que habíamos empezado hace relativamente poco, se vino conmigo al piso. O sea, yo no Es me... que te obligan a convivir cuando igual no estás Claro, ni en no el me hubiera momento. ido, No me estás hubiera preparada. Ya. no me hubiera ido tan pronto Ya, a vivir ya. con él. Pero claro, la situación es que hago, pierdo este piso. O sea, No, ya. te coloca Es ahí. que la y- situación te sí. empuja. Sí. Que no pasa nada, que te vas a vivir y tan a gusto, ¿no? Pero que Sí. igual no lo hubiera. Si tú hubieras podido. No hubiera decidir, sido tan No hubiera sido el pronto. momento, ¿no? Sí, y eso pasa. Y luego una cosa, que la gente que encima vivimos de alquiler, como decías tú, ahorro cero.
O sea, tampoco es que tengamos... Es que es un círculo vicioso, o sea, Claro. como no puedes acceder a una hipoteca, no puedes acceder a una vivienda, te tiras toda la vida de alquiler. Y claro, ese es un dinero que no voy a llamar dinero perdido, ¿vale? Porque hay mucha gente que elige la opción del alquiler, pero realmente es un dinero que estás dejando de ahorrar o que si lo estuvieras invirtiendo en un piso comprado, por lo menos tendrías un colchón. Y el problema es que veo que vamos a acabar como en Estados Unidos, que vas andando por San Francisco y hay una persona sin hogar cada 2 metros pidiendo. Y veo que vamos hacia ahí, porque cuando no tienes ningún colchón... Sí. A mí lo que me pasa... Mira, yo, como os he dicho antes, he vivido siempre bien. No puedo decir, he vivido con angustias. No. Pero siempre he vivido dependiendo de lo que yo genero. Entonces, aun cuando Pero ingreso... entonces sí que vives con angustias. Exacto, es justo lo que te iba a comentar. Que decías antes, para mí la gran diferencia, como has dicho antes, la gran diferencia entre Sí, ser rico y pobre es entre ser rico y pobre es Que unos pueden fallar y Que unos otros que no. unos pueden y otros no, fallar. efectivamente. Pues yo diría, Pues son buenísimos. añadiría eso, que la gran diferencia entre, yo creo que ya la clase media no existe, entonces voy a decir entre la clase privilegiada y la Y la no no privilegiada, es el miedo. Hmm. Que el miedo que se convierte en ansiedad. Y porque a mí, el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos también del hate que recibes cuando intentas hacer algo un poco sostenible, llevar una vida más sostenible y te dicen, pero comes carne, tal, no Sí, sé qué? Sí, pero tú cállate que eres un privilegiado. Pues a mí me pasa con esto. Cada vez que intento tener un discurso un tanto activista a nivel socioeconómico, me dicen, pero si tú... Y yo siempre digo, yo llevo 10 años trabajando y vivo de mi trabajo. Yo mañana, que no tenga una enfermedad cardiovascular, Claro. porque me dan por culo. Efectivamente. ¿Sabes? Y para mí esa es la gran diferencia ahora mismo entre quien vive tranquilo y quien no vive tranquilo. Entre quien tiene pisos alquilados, por así decirlo, y entre quien vive de su trabajo. Porque hoy en día quien vive de su trabajo no tiene capacidad de ahorro, por lo tanto no construye, digamos, una base claro. o un colchón sobre el que estar tranquilo. Entonces estás acojonado Y todo el más tiempo. los autónomos que... Efectivamente. Bueno, Como te autónomos. pongas malo, te vaya mal una Claro. temporada, adiós, Claro, ¿sabes? claro. Y luego hay una cosa que es que comprar un piso de repente no te exime de ese miedo, ¿eh? Que yo he leído un artículo hoy en el que decía que toda la gente que se está comprando ahora un piso está destinando el 40% de su renta a la hipoteca. O sea, quiero decir que vemos ahí el objetivo de, no, nos compramos Total. un piso y tal, pero ojo, Pero y comprarse un espérate piso con que los te- gastos. Que te echen del trabajo, No, que no no. puedas pagar la hipoteca. O sea, que, Pero si es que no. evidentemente el tema de los alquileres, y hablo Madrid, que es lo que conocemos, está llegando, esto No, se está eso poniendo es una como barbaridad, Londres, no puede ser. París y cosas así. Hace poco una de mis mejores amigas se ha mudado a Bruselas. En la ciudad en la que ella vive, o no sé si en general, todo el país. están los alquileres regulados. Unas casas por 1.000 euros al Que mes. sí, tío. No lo sabéis. A lo mejor no estoy sabéis- metiendo la pata porque me lo estoy inventando, pero creo que hasta en París, según el barrio en el que vivas, hay como unos topes también. ¿no? Bueno, no, es, pero- no es tan ida de olla, ¿vale? Es No, para que en, la en gente... París, bueno, París yo no lo que sé, sé porque son claro. espacios de 30 metros por 1.000 y pico euros. No, a ver, que es carísimo. No, entiéndeme. París. Claro, pero es que que- te digo que en este sitio están regulados buenos pisos que en Madrid yo creo que serían Claro. 3.000 pavos. Es que dices 1.000 euros, que parece mucho, pero es que el otro día escuché que aquí en Madrid, en Puerta del Ángel, que es una zona ya bastante más alejada, que no tiene nada que ver con el centro, por ejemplo, ya se estaba yendo gente de los pisos, gente que además, pues típico, tiene a los niños en el cole de al lado, familias tal, que alquilaban ya el piso por 900 euros al mes porque se lo han subido. O sea, que es que cuando yo vine a Madrid, 1.000 euros era un pisazo. Era un en el pisazo. centro, Te incluso. pillabas un piso de 90 metros cuadrados. Pero ahora no es nada de eso. Sí, yo cuando digo tener pisos me refiero a heredar pisos. Heredar pisos, sí, sí. Que eso es guay, porque Es que comprarlos... propiedades, ¿eh? No, pero se ha convertido, es como que de repente... Es un poder heredar. Sí, pero es como, me da la sensación, o sea, el capitalismo a mí como sistema, sistema teórico, cuando lo estudias en el colegio y te cuentan lo que es el capitalismo, dices, bueno, está guay, ¿no? El que más se le ocurra, más tiene. El que trabaja más, me llega más lejos, tal. Sí. O sea, realmente lo normal es estar medio de acuerdo con el capitalismo. El problema es que para mí el capitalismo moderno en la sociedad en la que vivimos ha corrompido tanto, que lo que decía antes, la riqueza proviene de las herencias en un país como España especialmente. Entonces, ahora ya da igual que seas abogada, ingeniera, arquitecta,
En fin, ahora ya la gran diferencia es que tus padres te hayan dejado 3 pisos y que tú hayas tenido la gran genialidad de alquilarlos por Airbnb y sacarte 8.000 euros al mes. Y encima le vas contando a la gente, yo es que soy emprendedor del real estate. Y te quedas tan a gusto. Eso es lo primero que deberíamos O sea, eliminar, el concepto de vivienda como inversión. Total. Que eso nos lo inculcan desde pequeñísimos, de no, en cuanto tengas... Yo conozco gente que eso ha heredado, se ha comprado un piso y pagando la hipoteca del piso ha dicho, pero hay un chollo de un estudio de 20 metros cuadrados ahí en Vallecas que lo voy a comprar Lo para hacer reformo negocio. y... Que es como, pero por favor, es que hasta que no eliminemos ese pensamiento de la vivienda como el que invierte en acciones de una empresa o como el que Total. invierte en cualquier otra cosa, no vamos a avanzar nunca. Hoy lo has contado en Twitch, el tema de Florencia, Sido y Venecia, que ya han que ya intervenido están regulando con los Nueva Airbnbs. York. ¿Qué han hecho ahí? Pues ha intervenido... Bueno, cuéntalo tú. Sí, que lo en cuentas. Florencia, en Nueva York no me acuerdo muy bien cómo era exactamente, en Florencia van a prohibir los nuevos Airbnbs en el centro. Y de hecho ponen como un incentivo, que esto ya me parece medio regular, un incentivo a los que tengan como alquiler de poco tiempo, es decir, rollo Airbnb, para que lo pongan como a largo plazo. Y creo que no se permiten pues, alquileres de menos de un mes en Nueva York o algo así. O sea, ya están poniendo coto a los Airbnbs porque han visto, oh sorpresa, que influye en la subida del precio del alquiler y que expulsa a la gente de sus ciudades. Claro, la gente que trabaja en las ciudades. Y además esto a mí me llama mucho la atención porque, claro, yo soy de León y al principio cuando los Airbnbs empezaron en Madrid, yo me acuerdo de mi familia, pues yo tengo una amiga que ha puesto el piso en Airbnb y no te lo alquilaba, pero claro, lo ha puesto como Airbnb y es que saca no sé cuánto a la semana. Tal. Claro. Y ahora de Airbnb en León, la gente está jodida y esa misma gente de mi familia me está diciendo, madre mía, es que lo del Airbnb tienen que hacer algo. Digo, vaya. Anda, Ahora amiga. sí, ahora sí nos molesta. Entonces, al final yo creo que se demuestra que lo que hay que hacer es las ciudades para la gente que vive y trabaja en las ciudades. Es que como todo se corrompe, ¿eh? Sí. El Vinted. Empezó como una buena idea. Todas Una estas buena idea. ideas de economía colaborativa que han acabado siendo Hice yo un todo trabajo- menos colaborativo. Hice yo un trabajo de fin de máster de economía colaborativa que en aquella época, en 2015, Molaba. estaba súper en auge, de un TFG de marcas de lujo para prestárselas entre personas. Madre Qué mía, guay. Bueno, era increíble, pero ¿eso dónde queda? Eso ya es el pasado, el comercio colaborativo. De todas formas, la vivienda es clave porque yo realmente creo que... Ahora vamos a hablar de la verdadera pobreza con el invitado y el representante de la ONG que vamos a traer hoy. Vamos a hablar de la verdadera pobreza, que es la de los 3.000 millones que nunca vemos, ¿vale? Y que comparada con la pobreza, cuando hablamos en términos de países europeos o países desarrollados, nada tiene que ver. Pero realmente creo que en los países desarrollados la vivienda es donde hay que trabajar, porque realmente... Hemos vivido un periodo de crisis, pero en periodos un poco de más desarrollismo, digamos, como el que estamos viviendo ahora, realmente tenemos el privilegio de seguir pudiendo viajar, conocer sitios nuevos, tener ocio, tener trabajos que nos gustan o que más o menos no se adecuan. Hay gente más y menos privilegiada, entendedme. Pero aún, joder, vivimos en una sociedad que también te digo, compara España con muchos otros países de Europa, en muchos términos, o sea... Incluso debemos dar gracias de estar donde estamos, ¿vale? Que también hay que a veces contextualizar un poco. Y realmente creo que si trabajamos en la vivienda, si la vivienda se hace más accesible en alquiler o en compra, tío, es que te cambia la vida. Ya. Es O que sea, la te vivienda cambia atraviesa la la vida. pobreza. O sea, es que probablemente si solucionaras el tema de la vivienda te cargarías gran parte de esa pobreza Literal. estructural que tienes. Sí. Pero ahí también levantarías... Ahí sí que algunos se iban a manifestar. Hombre, ahí te daban un golpe de estado. Ahí sí. Hoy, de hecho, me preguntaba una persona en Twitch que, jolín, que es que el Airbnb como idea estaba bien, ¿qué hacemos? ¿Los prohibimos? Digo, pues es que igual, si no los puedes regular y no los puedes legislar, sí. O sea, quiero decir, sinceramente, si no eres capaz de vigilarlo o son demasiados recursos para el Estado para destinar a vigilarlo y a regularlo, pues sí. Tal Pues cual. igual sí. Yo es que no entiendo ese miedo regulatorio que además luego muchas veces cuando se hace resulta que todos esos monstruos, esos fantasmas de... Es que me encanta eso que dice
Es que si regulas los alquileres, desincentivas el alquiler. Como si alguien fuera a dejar de alquilar su piso Ya. por el simple hecho de que en vez de 1.500 tenga que cobrar 1.250. Es que si el mercado Lo va a en dejar sin contra- alquilar. Tú imagínate, si el mercado, o en este caso los alquileres, va en contra del bienestar de las personas que viven en las ciudades, claro que se tiene que regular. Claro. Pues es que la gente no puede estar mal viviendo para que tú te ganes 1.500 pavos limpios Es al que mes parte sin otra vez cambiarme de- las ventanas, Sí. con unas paredes de gotelé horribles y te digo que se me ha roto el aire y ni me coges el teléfono. Es que es muy fuerte. Parte Es que otra vez esa de es esa otra. educación de que tienes que ganar dinero por haber comprado un piso e invertido en ¿cómo? pisos. Pues lo Yo siento, escucho- pero no. Yo he estado en O sea, conversaciones, ¿cómo no vas a dejar que la gente ponga en alquiler a lo que quiera? Es que claro, es Eso su es casa. intervencionismo. Es su casa, es que es su casa. ¿Su Yo casa? ya Si, lo sé. si se lleva sin pasar por ahí 2 años. ¿Qué está usted diciendo? ¿Qué me Es da? poner los intereses de las empresas o de quien más tiene por delante de los derechos básicos. Que lo Sí, mismo te puedo sí. hablar de la alimentación, con los aceites a 12 euros estos que tenemos ahora y todas Sí. estas historias. mm. Y no puede ser, no puede ser. También te digo que creo que vivimos en un país, y esto ya lo digo a nivel global, donde creo que la gente, ya sea de nuestra edad, me da igual, todo el espectro, no sabe todavía la clase social a la que A la que pertenece. No, Sí. total. La gente está pensándose que, no sé, escucho cosas a veces de gente de clase obrera, es que claro, el empleador es que es el que genera empleo. Ya. Es Pero es que te lo han ayudar. inculcado desde pequeño. Si es que te lo Hay han que contado desde ayudarle. pequeño. Y oigo a uno de estos dos presidentes de la COE el otro día diciendo tan tranquilo, no, es que pues si en la hostelería se han trabajado 12 horas, pues se trabajan 12 horas y siempre así como, pero Claro. tío, que te estás tomando unos cubatas. Es O sea, que te está sí, escuchando la gente. parece lo que una estás broma, diciendo. parece una Entonces, por broma. eso te digo que tú escuchas a un supuesto representante y luego veo a gente que trabaja muchísimo, que se lo tiene que correr un huevo tal, y luego no sé, les oigo como si tuvieran que dar las gracias. Sí, yo creo que hay una parte de nuestra generación que va a explotar cuando vea que verdaderamente no va a poder hacer la vida que le hubiera gustado, entre comillas. Es decir, cuando hay una generación, por ejemplo, que quiera formar su familia y que llega ya a una edad en la que ya no puedes, por mucho que quieras, van a decir, ostras, Que es que esto iba en serio. pues igual no me quedaban 10 años por delante para ver si mejoraba la cosa o por si al final de todo este esfuerzo iba a dar su fruto. Y ahí ya va a ser demasiado tarde, vamos a tener a un montón de gente frustrada, una crisis de natalidad brutal también como estamos teniendo por parte principalmente de la economía, aparte de que cada una ya hace lo que quiere y afortunadamente ya las mujeres no se ven en la obligación de tener niños, pero si veis las encuestas, la principal causa de las mujeres que no tienen hijos y que quieren tenerlos es la economía. Es que eso No es otra cosa. Es que cada vez que te echan la bronca, es que hay que ayudar y tal. Claro. Y no sé, pues, ayúdame dándome tiempo Ayúdame y tú. dándome dinero. O sea, es Ayúdame que tú. Que dame es lo que dinero. nos falta. Y luego, ojito, que encima las redes han hecho algo que para mí es clave y diferenciador. Y fíjate, me parece para bien, porque a la gente la despierta también un poco. Las redes sociales e Internet en general le han dado al pobre la posibilidad de ver cómo vive el rico. Sí. Ah. Parece una tontería, pero No, esto lo he no. pensado 1000 veces. Yo creo que hace 20 años, o no sé, ¿hace cuánto llevamos con redes sociales? No sé hace cuánto, pero... Pues mira, yo cuando empecé en la carrera, Ya creo 20, que ¿no? empezó el BlackBerry Messenger, más o menos. Yo Pero tenía ya había BlackBerry en 20, el ¿no? colegio. Había 20. Yo creo que tenía BlackBerry en el Y colegio, Facebook. ¿eh? Facebook. Ah, no, en el colegio, ya no me acuerdo. Pero sí, teníamos BlackBerry y tal. Bueno, pues cuando empezaron las redes de Internet, yo creo que, especialmente ya con Instagram, con Facebook, con tal, con cual, le da mucho más a la gente el acceso de ver la pasta que tienen los ricos y lo pobre que eres tú. Y te da muchísimas más oportunidades de compararte. Esto que es nefasto para la salud mental porque mete a la gente en un bucle de frustración continua De querer ir y saltar de y estar querer viendo, aparentar. exacto, y de querer aparentar y de ver lo que hacen los demás y de sentirte una mierda y de sentir, joder, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Si yo estoy en el sofá de mi casa, bla, 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 pero también tiene una parte buena y es que no estamos tan ciegos como quizás está en otros momentos, se ha podido estar en otros momentos que era como, no sé, mis padres, la generación de mis padres es como, no me sale la palabra, pero como muy sufrida sería la palabra. ¿Sabes? Como una clase obrera, una clase media, una clase, como la quieras llamar, muy sufridita, muy de, no, tú curra, tal, tal. Y el que tiene más es porque es que son muy inteligentes, muy listos. Tienen mucha formación. Mucha formación, gente muy formada. Entonces, claro, nosotros estamos aquí porque esta gente es muy formada. Es un poco esa generación, ¿sabes? Claro. Y lo que decís ahora, yo creo que las redes sociales e Internet, a los chavales de ahora, más jóvenes que nosotros incluso, le han quitado la cinta de la cabeza y han dicho, mira, aquí el que está forrado es Aquí porque, de eso no, claro. porque le viene de cuna. Yo, de hecho,
empecé yo creo a despertar un poco en ese aspecto cuando empecé la carrera y empecé a hacer prácticas, igual en el segundo de carrera, pero yo venía de León a Madrid a estudiar periodismo, yo dije, o me espabilo o no me quedo ni de coña, porque claro, no conocía a nadie, al final León es un pueblo, es como, no, pues puedes trabajar aquí, allí, pero de periodismo, cero, Claro. como mucha gente de las que nos venimos, ¿no? Entonces yo empecé a hacer prácticas muy pronto y, tío, yo veía peña que se quedaba de prácticas, pero igual era capaz, después de terminar la carrera, de quedarse 2 años de prácticas cobrando 300 euros al mes. Y claro, luego conseguían el puesto, pero yo decía, ¿pero y cómo? O sea, porque mis padres yo les llamo por teléfono y les digo, no, que voy a estar aquí 2 años después de terminar la carrera, que encima he estado trabajando a la vez que hacía las prácticas y tal. Y claro, me tienes que dar tu dinero porque es que, claro, Espera, curro 12 horas. Es que hay gente que paga por trabajo también. Sí, sí, Porque claro, cuando que paga te por metes el trabajo. máster, estás pagando las prácticas a las que luego vas a acceder. Sí, sí, Esto sí, es sí. un bucle. Y cuando tuve mi primer contrato en televisión, que era 1000 y poco euros y además eventual, de esto que te llamaban, no te llamaban, una semana sí, una semana no, un sin Dios. Muy típico de la tele eso, ¿no? Yo Sálvame. veía a compañeras de mi edad que tenían el mismo sueldo que yo, porque lo habíamos hablado, que estaban todo el día de viaje, que llevaban ropa de marca, un cochazo Y y, tú decía, decías, tío, esto con el periodismo no lo ha ganado. O sea, con el sudor de su frente esta gente no lo ha ganado. Y yo creo que ahí cuando te ves en esos entornos es cuando empiezas a decir, pues igual, por mucho estudiar muchas prácticas y mucho que hayas trabajado a la vez que has hecho prácticas, o tienes dinero de cuna o te comes un mojón. Tú no puedes complementar con el Louis V, claro. O no puedes tener tu primer Louis V ni tu último Louis Tu V. primer o Luis sea, V. O existe, que también esto lo estamos viviendo mucho y quienes de alguna forma trabajamos en comunicación conocemos mucho este caso, de gente que no proviene de entornos a lo mejor muy privilegiados, pero que lo que hace es duplicar trabajos, triplicar trabajos, Claro. tener un full time, montarte un podcast, luego ir a un programa y sí, a lo mejor acabas ganando 4.500 al mes, pero trabajas 7 días a la semana, 12 horas al día. ¿Y cuándo Ojito, te lo gastas? ojito con esto, porque también nos hemos metido en un bucle productivo y de estar todo el rato autoexplotándonos, porque ya no nos hace falta ni que nos exploten, es que no nos hace falta ni eso, ya tú solito te has explotado. Porque estás buscando la oportunidad para salir de la miseria. Tal Yo creo. cual, tal cual. O sea, yo he Entonces- llegado a un punto, te lo juro, que hay muchos sábados que me levanto por la mañana, a lo mejor típico sábado que no tienes un plan de he quedado a comer, ¿vale? Y digo, joder, es que en realidad podría aprovechar la mañana para currar. O sea, y luego digo, estás enfermo, tienes una La trampa de la enfermedad. productividad, Sí. ¿eh? Sí, Es sí, una sí, trampa. totalmente. En plan, ¿por qué no te vas quitando esto y así el lunes ya no lo A tienes? mí yo tengo una parte de mi personalidad es ambiciosa, pero luego creo que saber conformarse a veces es una virtud. O sea, no lo... Hombre, total. Esto que tienes que ser ambicioso y si no muestras ambición es que, bueno, algo está mal. No, yo he aprendido, o nací así, a conformarme con algunas cosas y desde que me conformo soy mucho más feliz. En plan, ahora mismo, en este momento de mi vida, esto está todo bien. Está todo bien. Ojalá pudiera decir lo mismo, pero Que no. yo sí, pues o sea, tener insatisfacción crónica cuando en realidad todo está bien, si lo piensas fríamente, más o menos todo está bien. Hay que a veces, pues no decir esto más, acaparar más, acaparar más. Rebájale 2 semitonos, porque cuando tienes más tiempo para dedicarle a las cosas, que lo diga yo ahora, Es que es muy fuerte, ¿eh? pero cuando le rebajas y tienes más tiempo de dedicación, creo que disfrutas más del proceso. Sí, eso desde luego. O sea, a mí me ayuda, por ejemplo, pensar, yo estoy siempre en redes incentivando y si hay una manifestación, por supuesto que voy y ojalá cambien mucho las cosas. Pero a veces pienso, tío, mira, yo ya sé cómo es la realidad, sé lo que hay, es decir, frustrar más, no me voy a frustrar en ese sentido. Yo ya he asumido que no me voy a poder comprar un piso en Madrid nunca en mi vida. Entonces, a partir de ahí ya, vivamos. A ver, es que estamos en los 30, queridas. Claro. Y yo creo que nos está pasando lo mismo porque yo tengo la misma Claro. sensación. Yo me he tranquilizado. Yo ha llegado un momento que Claro. ya no me estoy ni peleando conmigo mismo ni peleando con los demás todo el día. Sé muy bien dónde estoy, más o menos hacia dónde quiero ir. Sé mis posibilidades y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y como tú dices, estoy aprendiendo a ser un poquito más... No, pero en eso no os conforméis, porque eso es No, lo que no, no. quieren que os conforméis. No, que no, nunca os no, va- no es- ¿Pero entonces en qué? No es conformismo. No entiendo tu No es argumento. conformismo, es decir, es luchar porque mejoren los derechos, manifestaciones, activismo, Ah, no, ahí- tal y cual, eso sí. Pero que luego para tu paz mental decir, a ver, yo ahora mismo, tal y como están las cosas, que ojalá cambien y haré todo porque cambien, no me voy a poder comprar una casa, con lo cual no voy a tener esa frustración ahí todo el rato. Todo el día presente. de estoy derrochando dinero en el alquiler, que antes me pasaba, Ah, por ejemplo. esto es ¿sabes? súper Es que se importante. derrocha. Es que se derrocha, Más pero ganas, claro, ¿verdad? yo decía, jolín, pero claro, te puedes ahorrar, igual ahorras como mucho 3.000 euros y dices que no voy a una entrada a ningún lado con este Total. Ha dinero. habido una época que nos han vendido que, joder, si vais a ser como en Nueva York, que en Claro. Nueva York todo el mundo vive de Sí. alquiler. Y me sonaba como hasta guay vivir Sí. toda la vida de alquiler, porque no hay que querer ser propietaria, porque No, no hay que querer lees los tener artículos millones en de
premisa de la generación Z ya no quiere tener pisos. Y Claro, es como, claro, no, queremos ser pobres. No quiere o no puede. Es que claro. No, pero mira, para una cosa que sí que me ha servido es para disfrutar, o sea, disfrutar con menos cargo de culpa. Sí. Me ha pasado un poco lo que dice Marina, que ha llegado un punto que he dicho, mira, o un día doy un pelotazo y yo qué sé, ahora que me lo monto por mi cuenta, hago un proyectazo enorme, me contrata no sé quién coño, o va a ser raro que yo tenga para dar la entrada de un piso. Entonces he dicho, lo que no voy a hacer es estarme cortando. Yo voy a vivir bien. Exacto. Ya te lo digo, que Porque para hay algo mucha trabajo. gente que se pone a ahorrar para ahorrar, yo qué sé, 20.000 euros que dices, o 15.000 y dices, pues muy bien, hijo. Mañana, Es para un coche. claro, pues mañana. Para un Audi. Sí. Luego el garaje ya no. No, porque los garajes en Madrid están a 200 cheles. Eso te iba a decir. Entonces Y dices, lo dejas en la calle, dices, entonces pues te mira. cagan las palomas, se te Claro. corroe todo por fuera y Y- tienes un BMW, Sí. un Pollock. Un polo. Entonces ya disfrutamos lo poco que se puede y Sí. ojalá cambien las cosas y demos un golpe encima de la mesa y expropiemos pisos. Y ojalá regulen los alquileres. Ojalá. Expropiese. Expropiese. ¿Os acordáis de ese vídeo? Yo ya no Hombre, me conformo con la regulación de los pisos, ¿eh? O sea, yo ya voy por mi barrio y digo, ese ático lo Marina, no sé- expropiaré algún Si día. hemos salvado a los bancos y los bancos tienen casas, ¿de No quién sé son las de- casas? Exactamente. ¿Creéis que lo que acaba de decir Marina lo podemos sacar en un Reels en Instagram? ¿Tú crees que es Esto, apto? este piso, este ático, expropiense. Yo lo pienso, ¿eh? Os voy a poner pi. Te lo Nos juro. reímos, pero yo también lo pienso. Yo te lo juro que voy por el barrio y digo, si se pudiera expropiar, expropiaría ese. Concretamente el ático en Almagro. Y ese y tal. Tal. Pero me parece muy importante lo que ha dicho Marina antes de yo me di cuenta en tal momento de dónde estaba, ¿no? En esta sociedad medio... Abrazar tu realidad, que lo llaman. Sí, y entender que estamos en una sociedad que permite ciertas libertades, pero que a veces en lo económico, social es más mental y más rígida Sí. Sí. y hay menos movilidad de la que nos creemos. Sí, Porque, mucha porque menos. luego ves todos los estudios y te dicen padres de clase, o sea, hijos de clase padres de clase media, hijos de clase media, padres de clase alta, hijos de clase alta, o sea, se repiten esas estructuras. Mm. Y a mí, al menos, me parece interesante el ser consciente del punto en el que estás, porque existen las dos variantes, decías, creo tú antes, porque hemos hablado en Sí, privado y ya no sé si lo has dicho en público o en privado. Sí, de gente que se cree que va a ser dueño de la empresa y que incluso te dice, Sí. oye, pues si este puede, tal, no sé qué, igual es que yo no me esfuerzo lo suficiente y por eso no lo tengo. Total, Es como, pero que existe encima el lado contrario, yo lo he vivido un montón, en plan, típico amigo o conocido mío rico forrado, pero encima la típica persona que dices tú, bueno, no era un cerebrito, se sacó la carrera en privada a duras penas, su padre le puso el cochazo de lujo, la casa en el centro de Madrid, que con eso ya que más le quieres, puso la es que empresa... yo no trabajaría. Es que estoy pensando en un par de nombres, no penséis que estoy hablando aleatoriamente. A la barba. Y era la típica persona que se sentaba contigo a comer una paella y te decía, es que la gente si no llega alto es porque No no quiere, quiere, claro. porque no se esfuerza, Claro. porque prefieren vivir... Es que desde tu privilegio, Y ¿cómo no vas a decías, decir y eso? decías, pero cabrón, o sea, de verdad, o sea, o no te estás dando cuenta del privilegio tan enorme en el que vives, o me estás intentando vacilar. ¿no? Claro, yo no sé si no se dan cuenta de la diferencia tan grande que hay, porque no sé, a veces son conscientes de la enorme diferencia que supone, pues ya eso, no tener que preocuparte por un alquiler, tener un coche si, por ejemplo, puedes ir a currar lejos y tener como tus necesidades cubiertas. Es una diferencia enorme. Y ojo que a mí esto también me pasa, ¿eh? Que no lo estoy diciendo rollo crítica, es que la gente se cree rica y es pobre, o la gente se cree pobre y es rica. No, es que incluso yo creo, yo siento que lo he vivido también, he tenido épocas de mi vida Claro. en las que me he pensado más privilegiado de lo que era y otras en las que, sinceramente, ahora me pasa que pienso que me creo más pobre de lo que soy. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Que hay veces que tengo que hacerme consciente a mí mismo de mis privilegios. En plan Sí. de, tío, no vives tan mal, no estás tan jodido, Claro, porque no hay tengas mucha tanto gente que está miedo. fatal. No, es que hay gente que Tienes está una mal. carrera profesional que tira, cobras por encima de la media, tienes una carrera profesional, en fin, no te falta de nada, no tienes problemas económicos, no llegas a final de mes, tal. Y hay veces que estamos metidos en tal ansiedad, lo que hablábamos antes, y tenemos tanto miedo al futuro que tampoco nos deja ni en el presente como decir, hostia, Es que a ver qué va a pasar. que es que la mayor parte de la población a lo mejor está peor que tú, o es que la otra parte del mundo está 3000 veces peor que tú. Bueno, ¿sabes? en España hay mucha gente en índice de pobreza, que ahora lo hablaremos, o sea, hay muchas Sí. realidades. O sea, yo me di cuenta que, por ejemplo, tenía nula capacidad de ahorro cuando entraron a robarme al piso y no se llevaron nada. De verdad, fue bastante fuerte. O sea, entraron al piso y dijeron, pobre chica,
No, hostia, pues nada. De hecho, Ni te la dejaron silla una... de gamer. Escucha, no se llevaron ni el ordenador. Te dejaron una nota. Marina, si necesitas algo, llámanos. Sí, total. De hecho, me cogieron. Tenía como una cadena de oro típica que me había regalado mi tía hace 80.000 años. En la comunión. Y como que la cogieron y yo, ay, que se la han llevado, no sé qué angustia, que cuando No me se la la habían habían llevado. No, la habían dejado en la puerta, en plan, En plan, no nos vamos a llevar esto, pobre chavala. o sea, para no robarte todo, no te robamos Claro, nada. dijeron, pues no nos lo llevamos. Qué y ahí, desastre. ahí la verdad es que dije, joder, sí que estoy mal, ¿eh? Porque Mi niña. es que no se han llevado absolutamente nada. Pero bueno, espero que les haya ido muy bien y que algún día vuelvan y repartan su botín conmigo. Algún día volverán, tú Tengo- ya estarás sí. en otra posición Tengo y esa dirán, creencia. ahora se queda, Ahora sin sí. se queda sin el Mac. Que está. Tiene una silla rosa de gamer y blanca Preciosa, preciosa. Es una comprarle monada. poco, vamos. Bueno, chicas, pues yo creo que ya es momento de dar paso. Marina, como nos habrás cotillado, ya lo sabrás, pero en cada episodio pues traemos a asociaciones sin ánimo de lucro para que nos cuenten un poquito pues la perspectiva más desde el activismo puro y duro, la perspectiva a veces más técnica pues de los temas que hemos estado hablando contigo. Y hoy ha venido a hablar con nosotros, ¿verdad, Carlot? Gabriel González Bueno, que es especialista en, a ver que no me equivoque, políticas de infancia de UNICEF. Bienvenido, Gabriel. Has acertado. ¿Lo he dicho bien? Muchas Es gracias. correcto. Es correcto. Hasta que si te dice que no es. Ya te imaginas, en plan, mira, yo no soy de UNICEF, no sé qué estás diciendo. ¿Pero dónde estoy? Gabriel, partiendo un poco que nos has estado escuchando de la charla que hemos tenido con Marina, yo te quería preguntar, ¿crees que somos muy inconscientes de lo que pasa en el barrio de al lado, a 3 calles? Sí. A veces en España hablamos casi siempre desde el privilegio de realidades, de nuestras realidades. Somos muy narcisistas cada día más. Yo creo que nuestra generación es cada vez más narcisista y a veces como que se nos olvida lo que tenemos muy cerquita. No hace falta irse al otro lado del Mediterráneo a veces. Sí, vamos, a mí yo me acuerdo que el primer viaje que hice a Marruecos, que son 4 o 5 kilómetros, te metes en una realidad absolutamente distinta. Yo creo que quizá puede ser uno de los tránsitos más desiguales entre países, pero nos pasa en los barrios. Cuando empezamos a hablar hace ya muchos años de pobreza infantil en España, incluso con políticos, diputados, senadores, había muchos que nos dicen, pero eso existe en España, cuando las cifras ya eran muy altas. Claro, lo que ocurre es que no existe porque no lo ves, porque la pobreza... Primero, la pobreza infantil normalmente está mucho más oculta al interior de las casas, pero por otro lado también está en determinados barrios, en determinadas zonas, ¿no? Lo que es la segregación territorial, pues cada vez es más evidente, ¿no? Es mucho más evidente en otros países que en España, pero muchas veces pues tenemos la conciencia de que hemos pasado de un barrio a otro y se ve pues, la calidad de la edificación, el tipo de comercios, el tipo de personas, incluso pues, la nacionalidad, ¿no? Y es verdad que la pobreza tiene ese componente, que muchas veces no somos conscientes de ellas porque no estamos en los barrios donde viven las personas que están en esa situación. Esto que estabas diciendo me parece súper interesante porque es que justo escuchaba, creo que en un programa de la televisión, escuchaba a alguien decir que el urbanismo en ciudades como Madrid era uno de los mayores generadores como de diferencias de clase. Y tú, Marina, antes me has dicho algo que decías, es que en Madrid... ¿Me lo has dicho en privado antes de empezar el podcast? Me has dicho algo así, si no lo cortamos, Sí. pero me has dicho algo así como, en Madrid somos muy individualistas y me has dicho por los barrios. Sí, por la organización de la propia ciudad, que creo que lo comentábamos antes también de por qué la gente no se manifestaba. Cada vez se hacen más mini ciudades, que normalmente lo que llaman las PAUs, que esto lo cuenta muy bien Jorge Dioni en el libro La España de las piscinas, que son como mini ciudades dentro de la ciudad, donde tienes un colegio habitualmente privado, un hospital habitualmente privado, donde careces normalmente de servicios públicos, que además no caminas por la calle porque normalmente te obligan a coger coches, sino que son como urbanizaciones bien de pisos o bien de casas, y eso también fomenta muchísimo el individualismo y el no ver lo que está pasando a tu Ya. alrededor, claro. Lo que Sí. decíamos antes. Ujú, sí. Esta persona que la verdad me da una rabia terrible no saber quién era y dónde para al menos nombrarla, pero hablaba de, lo has mencionado casi, hablaba del urbanismo y de los colegios concertados. Decía, la educación concertada nos segrega desde la infancia. Que en Madrid en concreto están inyectando muchísimo dinero ahora a los concertados y privados. No sé si sobre todo los concertados fomentando eso y claro, muy Madrid liberal cargándose lo público. Cambia mucho tu Sí, tu eso identidad. ocurrió durante la crisis de 2008 y todas las consecuencias que tuvo.
nosotros hicimos un análisis muy básico del gasto en educación y había descendido un 14%, o sea que ahí sí que hubo un golpe durísimo y sobre todo eso afecta al final pues, a las familias que menos recursos tienen y a los niños que menos recursos tienen. Pero se había mantenido el gasto en la concertada, ¿no? Quiere decir que ¿dónde estuvo el golpe? En la educación pública, y eso yo creo que es un problema, ¿no? Es un problema porque además al final la educación pública es la que asume la tarea de tratar de incluir y de educar de la mejor manera posible, de la manera más equitativa a los niños y niñas que muchas veces no tienen las posibilidades, ¿no? Claro, Porque, no porque solo muchos eso. colegios concertados tienen sus artimañas, aunque estén financiados con fondos públicos, sus artimañas pues para seleccionar de una manera u otra a su alumnado, ¿no? Y tema de guarderías públicas, porque ahora la gente a mi alrededor empieza a tener hijos y, bueno, vuelvo a hablar de Madrid porque es lo que conozco y no pueden acceder. Es una pasta lo de las guarderías. Yo con mis hermanos Y alucino. claro, yo me imagino gente con menos recursos, esos niños. El tema de la educación por 0-3 a UNICEF nos parece interesantísimo, a mí también me apasiona porque tiene todos esos componentes. Precisamente los que más deberían poder acceder a una guardería son los niños y niñas en los que, por los motivos que sea, pues o no hay recursos en casa, no hay recursos educativos a lo mejor en los padres y las madres, y esos son los que más se beneficiarían de la guardería. Y normalmente son los que menos acceden, claro, porque tiene costes, incluso las guarderías públicas en muchas comunidades autónomas tienen unos costes mínimos. Y además tiene otro problema, que es que si tú das por hecho que los niños y niñas o las madres que están en familias tienen más tiempo, cuando en realidad precisamente son esas madres las que más tiempo necesitan, esas madres y esos padres los que más tiempo necesitan para poder buscar un empleo y para poder salir de esa situación de pobreza, ¿no? Entonces, el tema de la educación 0-3 es uno de los elementos clave para cambiar las tornas en el tema de la pobreza infantil, que es en lo que básicamente... ¿Cuántos niños, Gabriel, se puede decir un poco por hablar de cifras, niños y niñas hay en España como en riesgo de exclusión social ahora mismo? Pues yo creo que es una cifra que sorprende, porque estamos hablando de 8 millones de niños en total y 2,6 millones de niños estarían en España en riesgo de pobreza o exclusión. O sea que es casi 1 de cada 3. Es que es 1 de cada 3, por eso os digo que cuando decimos en España o en Europa, en países desarrollados, dices, no, en países tremendamente desiguales. Ya, ¿puedes contar qué significa exactamente? Porque a veces nos quedamos con el término exclusión social, pero claro, ¿cuál es la vivencia de un niño o niña que vive en esa situación para que la gente sepa realmente lo que sucede? Sí, hace mucho tiempo hicimos un primer informe sobre pobreza infantil ya, pues fíjate, en 2010, intentamos trasladar eso, ¿no? Porque esa idea de que el niño pobre es el que está en la calle, harapiento, tal, pues quizá es una idea que no vemos en este país, muchas veces porque la pobreza se esconde detrás de una puerta y porque se siente también vergüenza de la propia pobreza, pero también porque, por ejemplo, ser un niño en España no quiere decir no ir al colegio. Todos los niños, en teoría, tienen el derecho garantizado de ir a la escuela, pero no te puedes pagar los libros, no puedes... unas zapatillas. Tienes que ir todo el año con las mismas zapatillas, haga calor, frío o tal, o no puedes permitirte, por ejemplo, lo que se permite en el resto de tus compañeros, que es ir a una extraescolar de algo que te gusta, porque digamos la parte académica te puede gustar más o menos, ¿no? Y eso ya va metiendo en el niño, en la niña, pues esa idea de que él está un poco en el margen, ¿no? De que está fuera de ese sendero que mencionabas antes, ¿no? Y el problema no es que los niños pobres estén transitando por un sendero en el que no hay margen para el error, si es que muchas veces se quedan fuera del sendero. Y eso es lo que nos preocupa, porque eso es un coste personal para los niños, para sus padres, pero es un coste personal, es un coste para toda la sociedad y un coste incluso económico para toda la sociedad. Es absolutamente ineficiente desde el punto de vista económico, y si no sirve el argumento de los derechos o el argumento más moral o ético, tiene que servir también el argumento sí, económico. El económico o el del coste social que te origina. A mí me hace mucha gracia
la gente bueno, pues que tiene perspectivas ideológicas, digamos, poco tendentes a que los estados traten de mejorar la vida de la gente, pero luego quieren caminar por Serrano tranquilos, luego quieren que no haya delincuencia, luego quieren que no haya... Y muchas veces yo creo que la gente no relaciona el cuanto más desigual es una sociedad, más insegura es para ti también, para todos. Sé que es un argumento un tanto egoísta, pero creo que a veces funciona más que el de, Sí, que el de la empatía, vamos a decir. en determinados entornos y con Claro. determinados interlocutores ese argumento puede funcionar, porque tú hablabas ahora hablábamos de los barrios más o menos segregados, pero es que claro, Sudáfrica, que es una sociedad enormemente desigual, tú vives encerrado en tu propia casa si tienes dinero, encerrados en esos barrios que están militarizados con vallas. Yo no quiero vivir así y yo no sé si nadie quiere vivir así. No, pero luego la toma de decisiones que hacemos pues no siempre va orientada hacia tener una sociedad más igual, la verdad. Y a veces eso, hay como variaciones. La misma persona que aboga por un objetivo, luego resulta que en sus actos individuales o en sus decisiones o en sus opiniones, pues realmente no es consecuente o no llega a ver la conexión que hay de los factores pobreza, generar pobreza, con sociedad desigual, sociedad insegura, sociedad culturalmente pobre, por ejemplo. Gabriel, ¿nos puedes contar un poquito los principales proyectos un poco que hagáis desde UNICEF? Dentro y fuera de España, y que vayan enfocados en... Sí, dentro de lo que es UNICEF trabaja en muchas cosas. Pues es el primer distribuidor de vacunas mundial, trabaja en agua y saneamiento, trabaja en emergencias, pero dentro del área, digamos, en el que yo estoy más implicado, que es el tema de protección social, hacemos un trabajo que puede parecer menos sexy, si quieres, entre comillas, pero es trabajar con los gobiernos para mejorar los sistemas de protección social. A mí me parece muy sexy, incluso me parece más sexy, te diré. A veces es muy de política pública, de cómo invertir mejor, qué tipos de cosas funcionan. No sé, UNICEF, por ejemplo, en varios países lo que hace es hacer pilotos pues, de determinados tipos de prestaciones, de determinados tipos de servicios para los niños y las niñas y para sus familias, y ver cómo impactan o mejoran la pobreza, y luego, digamos, vendérselo al gobierno para que lo asuma como una política pública, porque en UNICEF básicamente trabajamos con los gobiernos, y trabajamos con los gobiernos para procurar que los gobiernos asuman, primero, que los derechos de los niños y las niñas son su responsabilidad, y que los derechos de los niños y las niñas más vulnerables son más responsabilidad todavía, ¿no? Y entonces ese tipo de trabajos, pues desde el análisis, conseguir datos, identificar las situaciones, hacer incluso pilotos o proyectos de políticas públicas para ver cómo funcionan, cómo impactan en los niños y si eso está mejor. Como dárselo un poquito hecho también, ¿no? Sí, eso funciona muy bien. De hecho, pues nosotros también aquí en España también a veces lo hacemos así, ¿no? No solo decimos, oye, hay mucha pobreza infantil, sino, oye, ¿cómo podemos reducirla? Si usted hace una prestación de tanto dinero, ¿cuánto reduciría la pobreza infantil? ¿Qué impacto, qué coste, beneficio, entre comillas, tendría? ¿No? Entonces yo creo que eso, aparte del argumento, digamos, más emocional, también tenemos que jugar con esos argumentos, digamos, más racionales, porque en la política pública y por los recursos públicos pues compiten muchas personas, muchos intereses, y normalmente los niños, pues entre otras cosas, porque no votan, pues normalmente son menos tenidos en cuenta. A veces no por mala fe, sino muchas veces porque se olvidan de los niños cuando hay... Porque no tiene un rédito electoral, básicamente. Sí, o no están tan presentes como otros grupos. Yo creo que en general con los niños como que tendemos a pensar, yo esto me da una rabia, me daba rabia cuando me lo hacían cuando yo era un niño, y ahora que veo a mis sobrinos, por ejemplo, que tienen 5, 6, 7, 8, porque tengo 6 sobrinos, a veces como que se les inutiliza psicológicamente, como si no fueran seres pensantes, como si no... me da la sensación de que a veces tenemos a la infancia como... Ya, hoy escuchaba un audio, o sea, un vídeo de Almudena me estoy explicando Grandes, fatal, pero... no, justo eso que dices, Almudena Grandes contaba cómo ella, la relación que había tenido con su abuelo, y se había dado cuenta que era un hombre que la había escuchado desde pequeña. Dice, me di cuenta luego que ningún otro adulto me escuchaba ni me preguntaba cosas, pero mi abuelo sí.
Y esa sensación pueden tener seguramente muchos niños y niñas cuando tú dices como que no se tiene en cuenta, como bueno, Es como no, anda. es que son niños. Se habla de la Claro. inocencia además y se enteran de todo. Y Sí. cuando falta dinero en casa lo Total. saben perfectamente. Saben perfecto, Ahí- claro. ahí lo sufren y además lo dicen. A veces Sí. nosotros estamos haciendo últimamente encuestas, barómetro de infancia lo llamamos, y los niños son muy conscientes de lo que pasa en casa. Y muchas veces incluso se sienten culpables de lo que pasa en casa porque, claro, los niños pues, necesitan cosas y saben que la situación es esta, pero oye, es que yo necesito un cuaderno más, unos libros de texto, y saben que eso genera tensión en la casa y se pueden llegar a sentir Culpables incluso. Lo que decías de los niños, yo creo que la gran novedad de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un poco nuestra guía, es una de las grandes novedades que es que habla de participación infantil. O sea, los niños hay que escucharlos. Y a mí me sorprende, y a veces me sorprendo yo también, de lo poco que los escuchamos habiendo sido todos niños. Total. Porque claro, uno puede no tener la experiencia de la vejez o en mi caso de ser mujer. Pero he sido niño y tú has sido niño y tú también. Es y que tú lo que he también. dicho, os lo he dicho con todas las de la ley. ¿Y cómo nos olvidamos de las sensaciones, de las impresiones, Total. de las ilusiones que teníamos y de las cosas que nos sentaban Yo mal? creo que porque nos comparamos y decías, ay, de niño no me preocupaba por nada, pero es mentira. Es O sea, mentira. realmente idealizas Total. esa época pasada, pero realmente sí que eras muy consciente de si se peleaban tus padres, de si faltaba comida un día, de si discutían por el dinero, de si este año no has ido de vacaciones y el pasado sí. Y lo peor, Marina, es que a lo mejor no te daba... Y si no te dabas cuenta entonces, te diste Te das cuenta cuenta con de- 28 y dijiste, hostia, que ya sé dónde me viene esto, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. no quieres repetir un poco la jugada, pero invalidamos muchísimo emocionalmente a los niños. O sea, yo recuerdo enfadarme por algo de niño y que mis padres me dijeran, anda, tiene una patalidad. Y era como, no, me estoy enfadando Me por estoy esto, por enfadando esto, por porque esto. El cambio climático. Sé muy bien, no, entiéndeme, era un tema Sí, sí, obviamente sí, sí. absurdo, infantil, pero realmente invalidamos Sí, mucho sí. a los niños y eso, perdonad, tiene un coste emocional. Había un tema que has sacado antes, que Sí. era este de que ahora vemos cómo vive el rico y estamos más conectados. Los niños también están mucho más conectados y Sí. también ven esas cosas. Y de hecho, ahora ya no es solo como decía él de me falta un boli, un cuaderno tal, ahora me falta internet. O un Un iPhone. ordenador en la casa para por lo menos hacer los trabajos básicos. O sea que ahora también hay más exigencias en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Además, es que quiero decir, Internet ya se está hablando, ¿no? De Internet como derecho. Es que Sí. empieza a serlo, claro, ¿no? Bueno, empieza mucho tiempo, hace mucho tiempo a serlo. Y al final, cuando hablas de esas ventajas, no tienen que ser solo económicas, también son ventajas. Por ejemplo, una de las cosas que incide más en que los niños sean pobres en este país y en cualquier otro Ujú. es el nivel educativo de los padres, ¿no? Y eso hace que perdure la pobreza, ¿no? Que unos padres con bajo nivel educativo tengan unos niños que incluso a veces por la simple falta de expectativas tengan un bajo nivel educativo, y no estamos rompiendo esos círculos viciosos de la pobreza que muchas veces se pueden romper o a través del ingreso, pero yo creo que la educación sí que es un elemento clave, ¿no? Y antes hablabais también del tema. Gabriel, yo te voy a cortar un segundo. ¿Lo estáis comprobando que la educación es un elemento clave? Porque la sensación que tengo yo es que la educación empieza a perder peso con respecto al ingreso, precisamente. Que ya un nivel alto de educación no te proporciona un alto, medio, bien. no te lo garantiza. No te lo garantiza. No te lo garantiza, quizá hace unos cuantos años sí te lo garantizaba, pero sí sigue siendo Clave. Mira, justo hoy leía un titular del The Economist que decía que en Estados Unidos las personas que tienen una carrera viven 10 años más de Hostia, media. qué fuerte. Es que es muy fuerte. Y Claro, es que estamos desde hablando... que nace el niño se ponen a ahorrar para pagar la carrera. Hombre, que imagínate luego también los trabajos manuales, exigentes físicamente, suelen ser de la gente que no tiene estudios. O que- Y eso también. o La que alimentación, por la ejemplo. obesidad hace muchos años, pero esto está pasando en todo el mundo, ya no solo en los países más ricos, ¿no? Antes, yo qué sé, en la posguerra española era un signo, el estar gordo era un signo de que tenías dinero y que te podías permitir De comer wellness, de suficiente, bienestar. de bienestar. Ahora es un signo de todo lo contrario, de que estás comiendo mal, de que estás viviendo en zonas que la llaman los especialistas desiertos alimenticios, en que solo hay disponibles o están mucho más accesibles alimentos de baja calidad.
Es que ahora mismo las verduras, la carne fresca, el pescado fresco empieza a ser un lujo, mientras que los alimentos ultraprocesados son mucho más baratos. Eso se ve en Estados Unidos de una manera súper Y que llamativa. la comida rápida, de hecho, cuando se empezó a hacer en Estados Unidos era para gente que no tenía tiempo para comer Claro. o que no tenía tiempo para cocinar, con lo cual eso también es un signo de que probablemente tengas un trabajo pues, más exigente, más físico o que tienes que pluriemplearte para llegar El a fin de tiempo, mes si hay, y coges si lo hay algo que es primero. un lujo es el Es el tiempo. tiempo, Y hay que tener total. hasta tiempo para cocinar, por supuesto. Claro. Pero es que lo de la compra, perdona que haga un inciso aquí, Gabriel, pero es que es fuerte, fuerte, fuerte. O sea, yo cada vez que voy digo, hostia, tío, No, es ¿cuánto me fuerte. estoy gastando al mes en...? Yo me quiero quejar de una cosa que vuelvo a tirar a mi Quéjate. tierra, Extremadura. Los dos partidos que en coalición están gobernando han suprimido el comedor universal para todas las familias, que imagino que esto también es un tema que afecta. ¿Y esto qué era Pues exactamente? que tú vas al comedor, comes en el colegio y ahora no tienes que pagar. Ah, vale. Sí, lo tienes que pagar o tienes que pasar por un proceso para conseguir una beca, que estamos viendo también lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Que son procesos que al final tienes que demostrar primero que eres pobre con lo que supone ya eso. Disculpe, ¿me puede hacer un Un justificante de que soy pobre? de que soy pobre, ¿no? De lo que tiene que ver eso ya de estigma. Pero es que además muchas veces con procesos, y no hablo solo de las becas, sino de muchas de las ayudas. El ingreso mínimo vital, un informe que hizo la IREF hace pocos, dice, es que está llegando a un tercio Ya. a los que podía llegar. ¿Y cuáles son los problemas? Pues muchas veces son problemas burocráticos, problemas de demostrar la renta, o que, bueno, pues que las personas que a veces están en la pobreza pues tampoco tienen tanta información, ni tienen círculos sociales, ni tienen recursos Sí, que a veces que para no... saber cómo acceder a esas ayudas. Y la universalidad, que es uno de nuestros propósitos, por ejemplo, las prestaciones universales para los niños. ¿Van a llegar a los ricos? Puede que sí, Sí, pero llegarán pero van a donde llegar quieran. a los que tienen que llegar. Eso es. Porque cuando hay universalidad no hay criterios que te dejen fuera de esas ayudas, ¿no? De hecho, es que hace poco salió un informe de que las personas que más ayudas recibían eran las que tenían más poder adquisitivo. Lo leí. Se quejan de las ayudas, Claro. pero luego se Son los que benefician de tienen todas las que un puedan. asesor que te llama y te dice, oye, tienes esta ayuda, Exacto. la solicito. Entienden los procesos, tienen tiempo para hacerlo y tienen dinero. O Exacto. pagar a alguien para que se los haga. Esto Esto, se ve muy sí. bien en el tema del emprendimiento, que yo Claro. empiezo a meterme en estos ámbitos, y se ve perfectamente porque tienes que tener mucho acceso a la información para enterarte de todas las ayudas públicas, incluso a veces contactos. O bueno, tiempo ya- para mirarlas de vez en cuando para ver si hay ayudas y que no te pase el plan. Es que tienes que tener Exacto, absolutamente todo. Exacto. Yo de verdad que la gente empieza a concienciarse de que lo público es mejor. Nos están vendiendo todo el rato de que lo público, la educación pública, la sanidad pública, no, porque se gasta, porque hay pérdidas, tal. No, cariños, sois malos gestores. Poned a buenos gestores en lo público y las cosas irán bien. Total. Pero nos están queriendo vender la moto para que haya una desigualdad de oportunidades tan brutal que los que ya tienen se sigan beneficiando y los que no tienen cada vez tengan menos. Y bueno, Y más esto los es- gestores a veces decimos, es que la sanidad pública funciona muy mal. Bueno, vamos a ver, si pagamos bien a los médicos, pagamos bien a los enfermeros, pagamos bien al personal sanitario y les tenemos las horas contratadas que tienen que ser, funcionará bien. Claro, si usted tiene contratos por obra y servicio de cualquier manera, pues la gente, Pues la pues no, gente el también hospital hay quiere cola, hacer claro, su vida. en el triaje, no te jode. Y luego la educación pública, yo sí que estoy de acuerdo en que yo creo que es lo que más iguala a la sociedad, en el sentido, sobre todo niños en riesgo de exclusión, que lleguen allí y puedan conocer realidades diferentes, conocer a compañeros y compañeras de todo tipo, de toda raza, de religiones, de todo sexo. Yo creo que eso enriquece muchísimo y no podemos perder. Es que no se puede ya desde pequeños empezar Claro. a segregar a la población. Yo no sé porque cómo tú era- vives en un mundo donde no existen otras realidades. Entonces vives Claro. literalmente en otro mundo. Sí. Y eso es lo que te da lo público. Mm. Lo dice una que ha ido a público de todo. Y sí que es verdad que yo noto a mucha gente que va a coles privados y tal, que no han vivido la vida que Claro. lleva de ello en la pública. Sí. Pues yo pasé de un cole privado a un cole público y la verdad es que, bueno, aparte del primer momento que fue un poco duro, Shock. me abrió los ojos en muchas cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también es muy interesante. Además, tuve la suerte de estar en un centro en el que había, pues, desde el hijo de un gran empresario en la misma clase hasta el hijo del barrendero del barrio. Y eso, además, es que eso no es una impresión, eso es verdad, donde conviven experiencias vitales muy distintas dentro del mismo sistema, dentro de la misma clase. Los resultados de los que están destinados a tener, en teoría, peores resultados mejoran. Hay un instituto en el Y barrio cuando se Salamanca. segregan y se juntan a todos los
que van mal Ya. Sí. en el mixto, En lo, el lo mismo. único que consigues es que que vayan ninguno peor. de ellos Ya. saque adelante Sí, sus sí. estudios o se plantee, después de acabar la educación obligatoria, continuar con sus estudios, ¿no? Yo lo que viví en mi infancia es que ya cuando éramos pequeños había dos clases de personas. Las que íbamos a concertados y los que iban a institutos. O sea, era literalmente Sí. una división social Es desde verdad. que tenías 7 Es verdad. años. Y el que iba a concertado era como pijo y el que iba a instituto era como menos pijo. Y yo me o macarra. acuerdo cuando Es que era tal empezaba a cual. ligar en la adolescencia que mi madre me decía, pero ¿y a qué colegio va? Y es como, y si iba al instituto decía, uy, al instituto, ¿eh? ¿Sabes una cosa que me molesta un montón cuando conozco a gente? Sí. Mira, ojalá lo vea la gente y... Porque me molesta muchísimo, porque lo veo de clasista que te mueres. Y es que alguien me pregunte, cuando digo, soy de Madrid, y esa persona es de Madrid, que me diga, ah, sí, ¿a qué colegio ibas? Me molesta Bien. muchísimo, porque es como me estás intentando catalogar para que te diga que iba a los jesuitas o al San Agustín Claro. o a la Loreto de su puta madre, para ya decir, ah, vale, ya sé más o menos Aquellas tu de- estatus social. Las de las persianas verdes. Bueno, Carlos, pues yo creo que llegados a este punto, yo creo que ya es hora de que invitemos a la gente a donar a UNICEF. ¿Cómo Eso pueden es. hacerlo? Mira, Cuéntanos. pueden hacerlo. Cogen su Mobris. Mobris y lo tiras. Abre, cogen. Bueno, no, venga. Coges el móvil, Sí. Bizum, hacer donación y tienen que poner el código Que 11261. Lo tenemos ahí apuntado, el código de UNICEF, que es 11261. Y bueno, pues una forma fácil de hacer que puedan seguir haciendo todos los proyectos que nos ha venido contando Gabriel. Ojo, que nos hemos centrado mucho en España, pero dentro y fuera de nuestras fronteras, que es donde existe la verdadera pobreza si la comparamos con la nuestra. Marina, mil gracias por haber Nada, venido. pues ¿Te lo has pasado bien? súper bien, la verdad, ¿Sí? increíble. ¿Te has divertido? Casi comparable a comprarme un piso. Bueno, no exageremos. ¿Y tú, Gabriel? Yo me lo he pasado muy bien también. La Yo creo verdad que es que ha ha sido sido muy interesante escucharos antes y luego, pues bueno, poder participar también. Me ha gustado en hoy el cómo hemos dado podcast. esas dos perspectivas, más desde las asociaciones y más desde la calle y lo que vivimos, yo creo que todos en nuestra vida. Sí, yo creo que a las 4 nos ha quedado una conversación buenísima. Pues ya está. Ya hemos dicho el código de donar, que donéis a UNICEF y ya nos decimos Nos adiós. podemos ir a tomar una Se cerveza. está haciendo de noche. Venga, vámonos a casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un besito y hasta la próxima Chao. semana. Chao, chao.